Gracias por haber venido y quería empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? ¿Pueden levantar la mano? Bien, las estadísticas no fallan que en Argentina hay 45 millones de personas y 35 millones de celulares. Estamos casi, como está el mundo, un 84% de la población del mundo tiene un celular, peor, mejor, pero tiene y cumple las funciones que necesitan. Por eso hoy quiero hablar de una función que tiene el celular, que la usamos poco, pero que cuando la usamos, le voy a contar mi experiencia de lo bien que hace. Y también el celular, esa función permite que nosotros podamos desconectarnos de la vida, que es esa aplicación que tiene ese botón que tiene avión, ¿sí? Para el que nunca la usó, cuando ustedes toman un avión, una de las cosas más lindas que me pasan es cuando el comisario de a bordo, la comisaria, y está hablando acerca de que va a partir el vuelo y todos tenemos que poner nuestra tablet o nuestro celular en modo avión, ¿sí? Eso nos permite desconectarnos y para mí es fantástico porque ya no entran mails del trabajo y no tengo que estar pendiente de la agenda o qué tenía que hacer. Es bueno porque no tenemos Instagram, no tenemos Facebook, no tenemos la red social que uses. No tenés tampoco WhatsApp, que hagamos una catarsis. Si me mandás una de las cosas que mejor se inventaron en el último tiempo fue ponerle velocidad al audio de WhatsApp, ¿no? Entonces, si me vas a mandar un audio y querés que te escuche en tu voz normal, que no pase 1 minuto. Si te pasás de 1 minuto, te escucho en 1,5 y si llegás a los 2, en 2. A veces mi mujer me dice, ¿cómo haces para escucharlo? El oído ya se acostumbró a escucharte. Pero alguien no entiendo la gente que manda un audio de 4 minutos. Entonces, uno de los momentos que quizás lo puedo escuchar es cuando vas a viajar y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, escucho el audio de 3, 4 minutos que uno está manejando o tiene más tiempo para escuchar un audio. Entonces, en ese momento que estoy en el avión y que pongo el botoncito del avión y se desconecta, me desconecto del mundo digital, y ya no estoy pendiente si me entró alguna notificación o tengo que responder algo, me pasa que es automático, uno se conecta su mente a algo que no estás acostumbrado. Decime qué día no miraste el celular. Es imposible no pasar un día sin mirar el celular. Entonces cuando estás ahí en ese momento del avión y estás solo con el teléfono, empezás a pensar otras cosas, empezás a conectarte con cosas que no te conectás. Y lo mismo nos pasa en la vida espiritual, ¿sí? A veces vivimos en un día a día y una vorágine a 180 kilómetros por hora y nunca nos tomamos el atrevimiento, nos tomamos la oportunidad de vivir en modo avión espiritual, ¿sí? Y tenemos que aprender a desconectarnos para conectarnos, ¿sí? A veces necesitamos desconectarnos de lo que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo, sea buena o sea mala, para conectarnos con lo que Dios quiere, ¿sí? A veces nos sorprende, a mí me está pasando en mi vida personal, que a veces la voluntad que nosotros queremos para nosotros no es la que Dios quiere para nosotros, y eso lo podemos detectar cuando estamos conectados con el Espíritu Santo y cuando estamos conectados con Jesús. Pero fíjense, hay algo que muchos están viviendo que es esa palabra, nomofobia, que es la adicción al celular, recibe el nombre de nomofobia y refiere a la ansiedad o miedo irracional al quedarse sin acceso al celular. Hace poco nos quedamos sin WhatsApp y todos estaban diciendo, ¿cómo ahora? ¿Cómo me conecto? Bueno, pero apareció Telegram que no necesita la misma conexión y cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos en eso del celular. Si fíjense, las estadísticas lo que dicen es que el promedio de uso de un celular son 5 horas. Si al menos dedicaríamos media hora de lo que gastamos en celular para conectarnos con Jesús, veríamos las cosas con más claridad y estaríamos nosotros también mucho mejor.
El 84% lo primero que hace a la mañana es chequear una app. Antes de lavarse los dientes, antes de hacerse café con leche, antes de decir buen día quizás a alguien de la casa, lo primero que hace es chequear cualquiera de la aplicación que uses a la mañana, ¿no? O que uses durante el día. El 44% duerme con el dispositivo en la mesa de luz para no perderse de ninguna notificación, no para usarlo como alarma, que muchos lo usamos. Lo dejás prendido y lo dejan ahí esperando a ver si llega el mail que estabas esperando o el WhatsApp que estabas esperando. Y esta me llamó la atención, el 73% siente pánico cuando no encuentra el celular. El otro día me pasó, ayer salimos con mis hijos y con mis sobrinos y fuimos al estadio a ver un club de fútbol, no digo el club para que nadie diga, bueno, no. Fuimos a la cancha, entonces mi hijo me dice en un momento, ¡ay, perdí el celular! Y lo tenía metido adentro del buzo, adentro de la campera. Y en ese momento la cara se le transformó como que se hubiese perdido el partido que fuimos a ver, ¿no? Pero nosotros nos ponemos como que el celular ya es una extensión de nuestro cuerpo. Y fíjense esto, 1 de cada 6 celulares tiene Escherichia coli. ¿Qué será Escherichia coli? Es una bacteria que cuando la estudié en la universidad, cuando hacía medicina, me costaba memorizarla, ¿no? Ustedes quizás ahora también, cuando la vean, Escherichia coli. ¿Y dónde está? En el pis y en la materia fecal. Entonces el celular se lleva hasta el baño. Y 1 de cada 6 celulares estuvo infectado con una bacteria porque encima que usamos el celular no nos lavamos las manos después de estar en el baño. Y lo último que quería ver con ustedes, el 33% de las personas usan su celular en un lugar público solamente para demostrar que tenés el iPhone 14, para demostrar que tenés celular o para demostrar que estás a la moda, no solamente porque lo estás dando una utilidad. Entonces, cuando puse el título a este mensaje era, ¿qué placer tendría Dios si nosotros con todas esas características las podemos usar en la vida espiritual, ¿no? Si podemos conectarnos un poquito más, si podemos orar un poquito más, si podemos tener un devocional, si podemos demostrar con nuestras acciones que estamos en ese modo avión espiritual y estamos siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Porque por ahí vos estás pensando, sí, Ezequiel, todo muy lindo, pero vos porque no estás metido en el problema que estoy yo. Quizás vos estás diciendo, vos porque no tenés el problema con mi hijo que tengo, con mi hija, o que hace meses que no puedo salir de la crisis financiera, o estoy pasando por una enfermedad y no sé cómo salir. Todas esas situaciones las vamos a ver y Dios nos dejó claro que no importa por lo que estés pasando, tenés que conectarte y tenés que tener una vida espiritual y tenés que tener un modo avión espiritual activo. Y el primer ejemplo que vamos a ver, que es el que es nuestro ejemplo madre, está en Marcos 6:46, que Jesús dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra lado de la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a comer. No, se fue al monte a orar. Después dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otro ejemplo dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. Otro ejemplo que dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Entonces Jesús nos deja como ejemplo que si estás pasando por un problema, lo primero que tenés que hacer es orar. No entiendo a las personas que lo primero que hace es pedir ayuda al pastor, al líder, está perfecto. Pero intento pedir un consejo una vez que agoté todas las instancias humanas que yo podía, ¿sí? Es decir, que ya oré, que ya busqué la dirección o que tengo una duda y recién ir ahí. El otro día estaba en un foro de médicos y uno hizo una pregunta muy obvia y le respondieron, ¿no era más fácil buscar en Google que preguntar acá? Como diciendo, ya ni siquiera queremos buscar en Google la respuesta, la preguntamos en un foro para que lo que te dicen tomarlo como válido.
Y hay muchos ejemplos y me gustaría que seguramente que alguno de los tres que vamos a ver vas a estar metido, o en los tres como quizás me pasó a mí en algún momento de mi vida. Y el primero que quisiera ver con ustedes es Job. Job en esa imagen estaba en el momento que estaba con llagas, que tenía el problema de salud, pero él había perdido sus hijos, había perdido sus propiedades. Encima de perder todo tenía a la mujer en contra, que creo que era peor que haber perdido las propiedades, que le decía, maldecía a tu Dios, ¿por qué no lo maldecís? Todo lo que estamos pasando es por tu Dios, y quizás hoy estás pasando por un proceso donde un familiar está enfermo y no le encontrás la causa o no sabes por qué te está pasando, y quizás ese proceso es necesario para que el día de mañana digas, gracias a eso, Job tuvo 7 veces más propiedades, Dios le restauró la familia, Dios lo sanó, pero en el momento, ahí dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algo que nos dejan estos ejemplos para nosotros ponerlos en práctica, es la constancia ante la adversidad. Si hoy estás pasando por un problema, lo vas a tener que pasar y es mejor pasarlo con constancia, sabiendo que vas a pasar del otro lado y que vas a poder lograrlo, atravesar. Y hay algo que a nosotros muchas veces nos cuesta y perdemos, que es la confianza en la soberanía y en la bondad de Dios. Y a veces estamos metidos en un problema y pensamos que con nuestros recursos vamos a poder pasar o con nuestro entendimiento lo vamos a poder atravesar. Pero hoy Dios nos dice que si nosotros queremos salir y queremos pasar esa prueba que estás pasando, entonces tenés que tener constancia como Job y tenemos que tener también confianza. Y otro ejemplo que por ahí vos me decís, bueno, sí, está bien, pero yo no tengo ningún problema de salud y la verdad que no me identifico con Job. Quizás te identificás con Daniel, que qué peor que le pasó a Daniel, que lo tiraron al foso de los leones, y quizás hoy estás pasando en la escuela o en la universidad, por decir que sos cristiano, la estás pasando mal y decís, esto es, ¿para qué digo que voy a la iglesia? Y muchas veces lo comentamos con los adolescentes, el tener que pasar por situaciones por decir que uno es seguidor de Jesús, cuando muchas personas no tienen ningún problema en decir, busco mi energía en piedras, busco mi energía o busco mi bienestar en la naturaleza, en el universo, en las estrellas, en el sol, en la luna. Ellos no tienen ningún problema y nosotros por decir que lo buscamos en Jesús, nos hacen bullying o nos tratan como el loco. Cuando el otro día estaba con una persona y estaba mal y digo, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que se me cayó la piedra energizante y se me partió en 1000 pedazos y ahora no sé qué voy a hacer porque no la consigo. Y estábamos en Brasil con mi esposa y con los nenes. Y le digo, bueno, le digo, y busquemos otra piedra, le digo. No, bueno, entonces mira, yo no te cuesta nada, pero es gratis. Si querés pedirle a Jesús. Yo hago todos los días, le pido a Jesús que me dé esa energía que vos le estás pidiendo y no te cobra nada. Y me miró. Bueno, pensalo, le digo. Y me fui. Entonces, a veces nosotros tenemos que esperar el momento para decirle a la persona, sin meterse en la vida privada, que nosotros podemos tener otra forma y tenemos la correcta, pero sin decir, no, vos estás loco, ¿cómo vas a creer en una piedra? Esa piedra no te va a dar nada. Buscar las palabras para también impactar a los demás. Daniel, el rey le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios a quien siempre sirves de los leones? Daniel respondió, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Si hoy estás metido en una situación en donde tenés muchos leones que están a punto de comerte y ya no podés más, hay algo que hizo Daniel que a veces nos cuesta a nosotros, que es entregarnos a Dios, entregar el futuro a Dios, entregar esa situación a Dios. Y Daniel entonces no solamente tuvo confianza, sino que tuvo seguridad en la protección y en la provisión de Dios frente a la muerte. Por ahí hoy estás atravesando un problema, una enfermedad que es terminal, que tenés un cáncer, SIDA, lo que sea, y nosotros como médicos te dijimos, hasta acá llegamos como la ciencia o el pronóstico
para tu enfermedad es este, o el pronóstico en la enfermedad en salud mental que tengas es esta, y los profesionales no te dan muchas soluciones, o cambiás de médico y somos humanos y nos equivocamos y no encontramos el tratamiento adecuado. Entonces ahí tenés que entregarte a Jesús y Él va a darte la provisión. Para Dios es fácil un chasquido y un embarazo de riesgo ya no es más de riesgo. Alguien que he visto milagros que personas que no tenían un dedo, Dios hizo así y un pastor oró y el dedo creció. Dios puede hacer. Ahora, hay veces que la voluntad nuestra no es la voluntad de Dios, pero si es la voluntad de Dios, el orar con fe y con convicción lo tenemos que hacer y la situación se puede revertir. ¿Están de acuerdo? Y el otro es José, que a mí me encanta porque José, por ahí no te pasó nada de esto y es todo humano o familiar lo que te está pasando. Y quizás tu suegro no te quiere, tu suegra no te quiere, tus cuñados no te quieren, tus hermanos, como le pasó a José, no te quieran, o estás teniendo un problema matrimonial y José, qué mejor ejemplo que él. Lo vendieron los hermanos y él nunca fue en contra de Dios y Dios lo levantó. ¿Y qué dijo? Cuando se encontró con sus hermanos, José le dijo a sus hermanos: pero en cuanto a ustedes, pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que soy, para dar vida a mucha gente. Quizás hoy no sabés y no encontrás el por qué te está pasando, y José lo tenés que tomar como ejemplo, porque José lo que hizo fue entregarse a Jesús, entregarse a Dios, y tuvo firmeza ante la adversidad. Cuando vos titubeás, perdés, ¿sí? Cuando vos estás ante una situación y cuando montás un caballo, a nosotros nos gusta andar a caballo con mis hermanos y siempre de chiquito nos decían: cuando vos le demostrás al caballo que tenés miedo, el caballo va a hacer con vos lo que quiera, ¿sí? Entonces cuando vos vas y tomás el problema con las dos manos o tomás la situación con las dos manos, vas a andar bien, entonces no vas a tener problema en decir lo voy a revertir. Yo muchas veces les cuento en las clases a los adolescentes, mi primer materia en la universidad me saqué un 11, no, 1 más 1, 2. Me saqué un 2 y dije, no, me parece que no es mi carrera. Cuando fui a cursar la materia más difícil, la tuve que hacer 2 veces y rendí 4 veces el final, es decir, me saqué 3-2 y una me saqué 8. Entonces, a veces, pero eso me sirvió para hoy marcar la diferencia con algunos colegas que esa materia no la saben muy bien y es una materia que te marca la diferencia con el que sí la sabe bien. Entonces en ese momento no entendía, a pesar de que estaba estudiando no muy bien, por qué tampoco no tenía una ayudita de Dios, ¿no? Pero no me daba la ayudita porque no estudiaba bien. Y la confianza en el plan de Dios, aun cuando no podamos ver el horizonte, es fundamental, ¿sí? Mirá lo que dice ahí: la firmeza de José en su fe, aun cuando fue tratado injustamente, le permitió cumplir el propósito de Dios para su vida. Quizás hoy estás en una situación donde no te están tratando muy bien o donde no sabes para dónde salir. Si haces como José, que él puso su futuro en sus manos y puso su oportunidad en sus manos, entonces vamos a encontrar el camino que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces estos son algunos ejemplos y ahora me gustaría desarrollar el mensaje con ustedes. Es cómo hacer para estar en modo avión espiritual. Vimos 3 ejemplos. Yo estoy seguro que tanto o Job o Daniel o José encajan en alguna de las situaciones que puedas tener que quizás esté siendo impedimento para que ese modo avión espiritual esté bien. Pero ¿cómo hacer para estar en modo avión? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las prioridades. Si yo, como le decía en el avión, pongo más importante no poner el modo avión y que mi celular, ¿por qué lo ponemos en modo avión el avión? ¿Por qué el celular? ¿Por qué lo ponemos en modo avión? Porque puede hacer interferencia con el sistema operativo del avión. Entonces, si para mí es más importante ver un mail o un WhatsApp que el vuelo tenga un problema para salir o para aterrizar, entonces no estoy teniendo bien las prioridades en el momento. Entonces, si nosotros en nuestra vida espiritual sabemos y reconocemos las prioridades que nosotros tenemos, vamos a tener más conexión con Jesús
vamos a tener más oración y vamos a tener menos tiempo en nuestras cosas. El promedio son 5 horas, pero muchos tienen más tiempo con el celular, con la tablet, con la televisión, y a veces perdemos mucho tiempo con cosas que no nos edifican. ¿Sí? Podemos usar la tecnología, la podemos usar para ver pornografía, o la podemos usar para ver una prédica o para ver un partido de fútbol, para lo que quieran. Ahora, depende para qué la utilicemos, nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Y fíjense lo que dice el Salmo 34, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas nos libra y de algunas no. No. ¿Qué dice? Muchas son las aflicciones que tenemos. Yo tengo aflicciones. Estamos pasando por aflicciones. Hoy tengo una aflicción también. Todos tenemos aflicciones. ¿Sí? Nadie tiene un día sin tener una aflicción. Pero de todas ellas les librará Jehová. No dice de algunas sí, de otras no, de cuando tenés razón sí, de otras no. Te dice que de todas Dios te va a librar. Y hay otro pasaje que dice, yo vivo en un lugar alto y santo, dice Dios, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen corazón arrepentido. Si nosotros nos vamos a sentar o nos vamos a ir al altar a decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer con nosotros, no va a funcionar. Si nosotros nos sentamos y vamos a orar y nosotros le decimos con nuestro corazón arrepentido, acá estoy, acá está mi problema, te pido una solución, aunque la solución no sea la que nosotros esperamos, entonces sí, ahí Dios va a orar y nos va a dar la respuesta. ¿Están de acuerdo? Si trajeron Biblia, les pido que me acompañen en Lucas 18, así leemos juntos una parábola de Jesús que me gusta mucho, que nos deja una enseñanza también con este tema. No sé si les pasó, pero muchas veces creemos que por orar bien estamos conectados y eso no es así. Yo cuando era adolescente o era joven, siempre me pasaba que cuando iba a la reunión de oración o en la reunión tenía uno al lado que oraba muy bien y usaba muchas palabras que a mí no me salían las palabras. Entonces yo creía, este sí que está conectado. Pero poco, cuando empecé a entender, digo, este está siempre igual, entonces no está conectado. Entonces, Dios no importa, Jesús no mira el calibre del vocabulario que tenés cuando orás. Mira el corazón que nosotros tenemos. Y ahí dice, el que va con un corazón arrepentido, y es preferible decirle un gracias a Jesús por este día que decir todo un repertorio de la boca para afuera sin sentirlo, y Jesús no nos va a respaldar esa oración. Fíjate lo que dice en Lucas 18, versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Si crees que estás haciendo las cosas muy bien, este primer versículo es para vos, porque no tenemos que confiar en que nosotros estamos haciendo las cosas bien y somos más que el que tenés al lado sentado o atrás o adelante. Dice el versículo 10, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Yo me lo imagino como les decía, el que tenía al lado cuando... O por ahí te pasa un miércoles, por ahí venís a orar hoy y decís, mira cómo ora y a mí no me salen las palabras o en mi silencio. Y no significa que esté más cerca de Dios. Obviamente que la oración es como un idioma y es como cuando uno más lo practica, más conexión tiene con Dios y uno mejora la oración. Ahora, no significa que porque ore bien estoy conectado con Dios, ¿sí? Y dice, te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Quizá vos pensás, para nada soy como el que tengo al lado, que es medio desastre y yo soy mejor que él
porque estás orando mejor o porque te está yendo mejor en una etapa de tu vida. Y dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de mis ingresos. El versículo 13 dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y ahí Jesús les dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Si no te humillás, no te van a exaltar, ¿sí? Si vos no te humillás, Jesús no te va a exaltar. Y es fácil humillarse. El otro día hablaba con una persona y le decía, es fácil humillarte cuando vos tenés razón. Si yo le hice algo acá, lo fácil es decirle, perdoname, me equivoqué. Ahora, es difícil cuando nosotros estamos mal y yo voy a pedirle perdón pensando que Él fue el que me hizo las cosas a mí. Entonces, si no te humillás, Dios no tiene cómo exaltarte, ¿sí? Porque cuando vos te humillás, no es solamente un acto de que Dios te humillás y Jesús te bendice. Cuando vos te humillás, podés sanarte de una enfermedad, se pueden abrir la puerta financiera que estás esperando, un milagro que estás esperando con un familiar puede ocurrir, tu carácter mejora, ¿sí? Hay algo que nosotros, creo que algo que más nos cuesta quizás es moldear el carácter. Cuando uno se humilla, Dios y Jesús puede obrar y puede cambiar nuestro carácter, pero no esperemos humillarnos cuando, me voy a humillar porque la embarré con David y le tengo que ir a pedir perdón. Por ahí tenemos un problema y él piensa que tiene razón y yo pienso que tengo razón. ¿Y Jesús qué dice? Humillemos, ¿no? Y no dice humillate cuando tenés razón. Dice el que se humilla será exaltado. El que tiene un corazón quebrantado y un corazón rendido a Jesús, entonces Dios te respalda, ¿sí? Y el segundo punto que me gustaría que veas junto conmigo es la constancia, ¿sí? Cuando nosotros hicimos el cruce de los Andes con mis hermanos, nunca tuvimos un camino plano como cuando corremos en la pista de atletismo y no nos olvidamos del piso. Cuando nosotros corremos en la pista de atletismo no vamos mirando el piso porque si nos caemos porque tenemos un problemita, porque no hay ningún pozo, no hay ninguna piedra, nada. Ahora, cuando vos estás subiendo una montaña o estás en una carrera o estás corriendo en la calle, tenés que ir mirando que el piso esté bien, ¿sí? A veces nosotros pensamos que la vida, ¿por qué tiene tantas piedras? ¿Sí? ¿Y por qué José lo iban a vender los hermanos? Porque necesitó pasar por todo eso para ser gobernador de Egipto. ¿Por qué Job tuvo que pasar, perder los hijos, perder las propiedades que tenía, para ver si realmente amaba a Dios o solamente estaban las propiedades por encima de Dios? Y a veces nosotros tenemos las prioridades y quizás hoy si te roban el auto, te amargás más que si el Espíritu Santo se va de tu vida. Si perdés el trabajo, te amargás más que si Jesús ya no te contesta más. Y a veces el cristiano se acostumbra a estar de domingo a domingo, es decir, nos conectamos los domingos, tenemos el modo avión nada más el domingo de 7 a 9, y en la semana no nos conectamos en ningún momento con el Espíritu Santo, y preferimos eso a perder el trabajo o que nos roben el auto. Entonces, por eso estamos muchas veces, a mí me ha pasado en algún momento de mi vida estancado, porque vivía en el modo avión de domingo en domingo. Hasta que me di cuenta que no alcanza con venir acá y puede venir acá Ángel y hablarnos de la mejor manera. Los chicos en la música puede bajar un ángel, puede caer oro del cielo, pero el lunes vas a ser el mismo si no tenés tu momento con Jesús. Y hasta que yo me di cuenta que tenía que conectarme todos los días, entonces empezás a tener experiencias diferentes, que entonces el llegar temprano a mi trabajo al hospital 15 minutos antes, mañana, y vengo no escuchando a la radio diciéndome cuánto sube el dólar blue, qué político se peleó con quién, qué alianzas van a hacer, ya no los escucho más, entonces vengo
o escuchando una predicación o escuchando música de Dios, cuando llegas al hospital no te querés bajar. Entonces estás aprovechando esos 15 minutos que te quedan para estar conectados con el Espíritu Santo. Y no digo que tenemos que vivir en una burbuja, pero las noticias hace falta 3 minutos y ya sabes cómo estás, y estamos siempre igual. Entonces, a veces le dedicamos 1 hora a las noticias como si a ver si nos van a decir lo que queremos escuchar, y no lo vamos a escuchar, porque los políticos se van a seguir peleando, el dólar va a seguir subiendo, la pobreza va a seguir subiendo hasta que Argentina no se incline a Jesús. Va a seguir siempre igual, porque la política la manejan hombres y los hombres no tienen a Dios como prioridad. Entonces nosotros sí lo podemos tener como prioridad, y entonces vamos a impactar más a la gente si estamos en el modo avión espiritual. A pesar de no sentir o recibir lo que esperamos, debemos confiar en Jesús. Si no lo sentís hoy o no recibiste hoy lo que estás esperando, es el momento que más tenés que orar, que más te tenés que conectar y que más tenés que buscar a Jesús buscando eso que vos estás esperando. Si cuando vos le entregás todo, Dios te sorprende. Yo tengo 1000 ejemplos de mi vida para demostrarte de que cuando entregué un área de mi vida, entonces Dios me dijo, ahora es el momento. Cuando yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, ¿viste? Cuando estás buscando ahí, golpeás la puerta acá y esta puerta y nadie te atiende y te terminás enojando con el que está del otro lado de la puerta. Él no ve lo que me está pasando a mí. Cuando vos entregás, no se te abre una puerta, se te abre un portón de oportunidades y un portón de cosas, porque ahí Dios, como le pasó a José, cuando lo metieron preso injustamente, cuando los hermanos los vendieron, si no confiaba ahí en Dios, en todo lo que le vino después no había duda que era por Dios. Humanamente él no podía hacer nada, ¿no? Y lo mismo pasa con Jonás cuando estaba en la boca del pez. Tenemos muchos ejemplos de que cuando nosotros nos entregamos, Dios nos respalda, ¿sí? La constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla, certeza o conocimiento seguro de algo. Cuando vos tenés una voluntad inquebrantable de que querés llegar hasta donde está la bandera, lo que vaya pasando en el medio no te va a detener, porque yo sé que tengo que llegar hasta allá. Cuando vos empezás una carrera universitaria, si al del primer 2 vas a abandonar, no tenías claro que querías llegar al final, quizás tenías que cambiar de carrera, y pasa, y está bien que pase, porque a veces empezamos a estudiar algo y después no nos gusta. Pero si vos empezaste hoy un deporte y querés ser profesional, en el medio van a pasar un montón de cosas hasta que puedas lograrlo. Cuando empezás un trabajo, si vos querés ser gerente, vas a tener que pasar por un montón de malas situaciones hasta llegar, ¿sí? Entonces, la constancia es un valor que se debe inculcar desde temprana edad a modo de incentivar a ser personas comprometidas y de voluntad fuerte, ¿sí? Desde niños tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la constancia tiene que estar, ¿sí? Hay veces que nosotros, cuando mi hijo va a fútbol y dice, no, hoy hace mucho frío, hoy no da, no, hoy tenés que ir. Te tenés que abrigar más y tenés que ir. No, mañana... no, porque no quiero ir porque a la escuela, porque hace mucho frío, tenés que ir. Igual, ahí yo soy un poco más blando, por ahí digo, bueno, hace mucho frío, y mi señora dice, no, tiene que ir, pero por mí puede faltar una vez cada tanto, una falta, pero bueno, pero a lo que voy es que si estás en la universidad y ante el primer paro abandonás o ante la primera adversidad vas a dejar, entonces no, en la iglesia lo mismo. Si querés ser líder, no te van a querer todos. Seguramente que alguno ahora estará pensando, ¿cuándo termina este moplo? Porque me quiero ir, no lo quiero escuchar. O justo le tocó a Ezequiel y que diga que le toque a David o a Daniel. Nunca te van a querer todos y nunca nos van a devolver lo que nosotros queremos. Pero eso no tiene que ser un impedimento para no seguir haciéndolo. Le debe pasar a la gente de protocolo que a veces reciben más palias que gratificaciones, pero esa sola gratificación te alienta para seguir adelante, porque uno no lo hace por lo que le dice la gente, sino lo hace sabiendo de que Jesús
es el que nos va a dar las gracias y el que nos va a levantar, y lo hacemos solamente por Él, ¿sí? Y el último punto que me gustaría que veamos es que Dios es nuestro piloto, ¿sí? Y antes quería contarles un ejemplo de lo que era la constancia. Yo creo que soy lo que soy, bueno o malo, gracias a mi mamá. Creo que hay veces que uno se olvida de ser agradecido, pero ella desde chico nos introdujo en lo que es la iglesia y lo que es amar a Dios y también la constancia y los valores que David también hablaba. Hoy pude escuchar un poquito abajo de la importancia de los valores que nosotros tenemos que tener. Cuando yo rendí el final de carrera en la universidad, creo que una vez le conté que tenía 7 postas y tenía que ir pasando por distintas especialidades. Pasaba por un caso clínico de pediatría, en 10 minutos lo tenía que resolver y ir al de clínica, lo resolvía, iba al de cirugía, lo resolvía, iba al de ginecología, lo resolvía, iba al de imágenes, y así te van probando en las distintas especialidades. No podía fallar en una y fallé. Y creo que una de las cosas que más decepcionante es saber que te están esperando afuera para tirarte huevo y vos ya sabés que los huevos los tenés que dejar para hacer el huevo duro y hacer una ensalada de papa y huevo porque no te los tienen que tirar. Y tenía que salir afuera a decirle a mi mamá que me había ido mal y que encima no es que te iba mal y que ibas la semana que viene. Me fue mal en julio y tenía que volver en diciembre. Tenía que estudiar 4 o 5 meses para... Yo digo, ahora, ¿cómo salgo? ¿Con qué cara le digo que me fue mal? Menos mal que no vino nadie más, decía, ¿viste? Entonces, a los primeros que nos reprobaban, salíamos afuera. Entonces salgo y le digo a mi mamá, me fue mal. Y me dice, bueno, hijo, no importa. Tranquilo, tenés que seguir adelante, tenés que tener más constancia, más perseverancia. Volvé en diciembre, vamos a volver y en diciembre te va a ir bien. Y ahí tuve otra lección también, no solamente lo que decía mi mamá, sino que había estudiado con un amigo y mi amigo le había ido bien. Entonces me iba a mi casa a llorar, a hacer la ensalada de papa y huevo con los huevos que tenían, o me quedaba a tirarle los huevos a mi amigo que había probado. Entonces le dije, me dice mi mamá, vamos, le digo, no me voy, le digo, me quedo porque a Martín le fue bien y él estudió conmigo y yo quiero... felicitarlo. Entonces lo felicité de todo, bueno, flaco, gracias que te quedaste, pero bueno. y me fui me fui a estudiar, ¿no? 4 o 5 meses más, y cuando volví en diciembre me fue bien, pero a lo que voy es que a veces las cosas no salen. Y Lorena siempre me dice, y vos que siempre lo ayudaste a él, al final aprobó él y a vos te fue mal. Porque encima yo dependía de aprobar ese examen para casarme. Entonces tenía que seguir extendiendo el casamiento. Entonces no, lo peor que ya tenía la fecha de casamiento. Entonces me iba a tener que casar o casar. Entonces tenía que aprobar en diciembre sí o sí. Entonces nosotros tenemos que tener a Dios como nuestro piloto. Si nosotros tenemos a Dios como nuestro piloto, Daniel en el foso de los leones creyó que Dios era su capitán y llegaría a buen puerto. Si estás en el foso y lo único que ves ahí es que te van a comer, es momento de tener paz, de tener confianza en Dios, que vas a pasar por la adversidad. Cuando vos tenés paz y confianza en Dios, entonces todo es más fácil, entonces todo es mejor, la vida te sonríe porque vos ya sabés que a la bandera vas a llegar, a tu meta vas a llegar, porque Jesús está como piloto manejando tu vida. Cuando vos estás en un avión, creo que cualquiera que viajó en algún momento se pone tenso, las turbulencias empiezan y hay más de una vez quizá a alguno que le cayó la máscara. Pero si estás en paz, si estás tranquilo, estás más cerca del cielo. Hoy le decía a los adolescentes, si me muero mañana, yo me muero, me quedo tranquilo, porque me voy al cielo. Ahora, cuando estás con un pie acá y un pie allá, entonces ya no estás tan seguro si te tenés que morir o no. Pero cuando uno está bien, uno sabe que entonces uno puede tomar lo que dice Pablo, que el morir es ganancia y el vivir también es ganancia. Y Éxodo dice... Le dijo a Moisés, en un momento donde
tenía el agua delante y tenía los egipcios atrás. Creo que ninguno de ustedes está como le pasó a Moisés, o te ahogás o te clavan la lanza. Le dijo, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Si hoy no sabés cómo ir, no es momento de ir para atrás. Para atrás no, porque te vas a tener que pelear con lo que acabas de dejar y no es lo que Jesús quiere. Tenés que ir para adelante, el mar se va a abrir y entonces vas a encontrar los beneficios de vivir en modo espiritual. No los puse porque son muchos y quizá los que me están pasando a mí no sean los que estás pasando vos, pero si vivimos en modo espiritual, las relaciones familiares van a mejorar y vas a tener una mejor relación con tus papás, con tu mamá. No vas a esperar el día de hoy para hacer una carta. Todos los días es el día del padre, el día de la madre, el día del hermano, el día del amigo, para darle gracias a la compañía que tenés y no esperar un día en el año para bendecirlo o para reconocerlo. Entonces, cuando estás mal en el trabajo, los beneficios empiezan a aparecer y decir, pero ¿cómo? ¿Qué hice yo para tener estas cosas que no las pedí? ¿Qué hice yo para lograr esto? Lo único que hiciste es apretar el botón que a veces nos cuesta mucho y poner el modo avión espiritual, ¿sí? El modo avión es un éxito asegurado. Ahora, lo que yo no te puedo decir, cuánto vas a tener que pasar para llegar a ese éxito. El éxito lo vas a lograr, el camino a veces es arduo, ¿sí? No es lo mismo caminar por Jujuy con la altura, con piedras, que caminar obviamente por una ruta. A algunos les va a tocar caminar por una ruta y no tener muchas preocupaciones, y a otros les va a tocar ir por la altura, ahogarse. Pero sabiendo de que con Jesús sí vas a llegar, ¿sí? Y te pido que te pongas de pie y juntos leamos esto. Dice algo que es trillado, que lo conocemos de memoria y que nos cuesta decir, que Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si hoy no sabes cómo llegar a la situación que querés y no sabes cómo atravesar el problema, lo primero que tenés que hacer es llegar a Jesús. Si llegas a Jesús, van a aparecer los beneficios. Si llegas a Jesús, entonces la enfermedad que te está atormentando va a ser una circunstancia y no va a ser un tormento. Entonces, eso que te está atormentando, hoy es momento que ahí en tu lugar puedas cerrar los ojos y puedas entregarlo. Y si es una enfermedad en tus músculos, es una enfermedad psiquiátrica, si es un problema en algún miembro y que no lo puedas mover bien, si tenés cáncer, si tenés alguna situación en el embarazo y no sabés cómo va a terminar el embarazo, entonces es momento de humillarnos ante Dios, como dijo, el que quiebra su corazón, el que derrama su corazón y se humilla. Entonces es ahí cuando nosotros vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y las puertas laborales se abren y las soluciones empiezan a aparecer, y entonces es cuando Dios te sorprende, como me sorprendió a mí, como me está sorprendiendo.